incrementa el historial delictivo de Rigo Rico, una mente criminal que desde la cárcel dirige asesinatos, secuestros y extorsiones. Cementerio General sigue siendo víctima de robos y profanación de tumbas. En lo que va del año se han presentado 4 denuncias. Dan el último adiós a Celso Girón, el estudiante que murió durante el denominado bautizo en el Instituto Técnico Industrial George Kersteiner en Mazatenango. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Con mucho gusto les saluda Pamela Valdés. Tenemos mucha información que compartir con usted, así que de inmediato iniciamos con las noticias. Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 114.2 de ruta interamericana CA1 Occidente, jurisdicción de Las Trampas, Chichicastenango-Quiché. En el lugar, una camioneta extraurbana colisionó contra un camión de transporte pesado. Cuerpos de socorro atendieron a varias personas que resultaron heridas a causa del accidente vial. Según el área de comunicación de los bomberos voluntarios, se atendieron a una menor de edad y a 7 adultos. Un hecho de tránsito se registró en la aldea Los Achiotes, Gualanzacapa. En el lugar, los cuerpos de socorro informaron que 2 personas resultaron heridas tras el fuerte impacto que tuvieron los 2 vehículos. Los 2 heridos tuvieron que ser trasladados a la emergencia de un centro asistencial. Del accidente acá en Los Achiotes, chaval allá por la escuela, Soldados de un pelotón del Ejército de Guatemala fueron arrollados en el kilómetro 40 de ruta interamericana, donde tenían instalado un puesto de control. Según testigos, en el lugar colisionaron 2 vehículos por conducir a alta velocidad, uno de los cuales fue el que impactó con los soldados que prestaban sus servicios en ese momento. Bomberos voluntarios atendieron la emergencia e informaron que trasladaron con golpes y varias fracturas a 2 personas hacia el hospital de Chimaltenango, donde fueron estabilizados en el centro asistencial. Un hombre fue atacado a balazos por presuntos sicarios en el sector 4 de la colonia Carolingia de la zona 6 de Misco. Bomberos municipales atendieron la emergencia e indicaron que a su llegada el hombre de aproximadamente 26 años ya no contaba con signos vitales por la gravedad de las heridas en el cuerpo. Autoridad de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público se hicieron presentes para hacer las respectivas diligencias. Un camión que transportaba bebidas alcohólicas botó varias botellas de vidrio sobre la cinta asfáltica del Boulevard El Naranjo de la zona 4. En el video se puede apreciar que varias cajas que transportan el licor se encuentran regadas sobre el pavimento, obstaculizando el paso de los vehículos que transitan en ese lugar. Según testigos, el camión no soportó el peso de la carga, por lo que los sujetadores se desprendieron, provocando el incidente. El récord criminal de Rigoberto Antonio Morales Barrientos, alias Rigo Rico, va en aumento pese a permanecer en la cárcel, lo que traduce que ni por estar bajo la vigilancia de las autoridades pueden detener sus acciones vinculadas al secuestro y extorsiones. Rigoberto Antonio Morales Barrientos, su alias es Rigo Rico, es originario de Izabal. Es un exagente de la extinta Guardia de Hacienda y en la década de los 90 fundó la banda de secuestradores y asaltabancos Agosto Negro. Desde entonces su récord criminal no deja de aumentar. Periódicamente se les indican nuevos hechos y no importa que permanezca en la prisión de la granja de rehabilitación Pavón, en su historial es común los señalamientos por secuestros y extorsiones. El martes último se le hizo saber orden de detención por un nuevo caso. Es señalado de los delitos de asociación ilícita y conspiración para cometer secuestro. Todo su historial criminal comenzó en agosto de 1997, un año después de la firma de la paz.
Rigorrico y Agosto Negro se estrenaron como criminales al robar 1 millón de quetzales de una agencia bancaria en Quetzaltenango. En enero de 1998 llevaron a cabo el secuestro y asesinato de Danita González Planck, hija del médico Daniel González, quien buscó la vicepresidencia de la República con el desaparecido Partido Libertador Progresista. El 14 de junio del mismo año, un día antes de la llegada de la Policía Nacional Civil a Xela, se fugó del preventivo para varones de esa ciudad junto a 15 reos, entre ellos varios integrantes de Agosto Negro. Fue recapturado 4 meses después en Río Dulce, Izabal. El reo Morales Barrientos ha dirigido otras bandas de secuestradores desde la prisión. En junio de 2014, autoridades descubrieron otra red de secuestradores liderada por Rigorrico, identificada como los Delfines, de la cual aprendieron a 5 de sus integrantes en Puerto Barrios, Izabal. Asimismo, el Ministerio Público informó que en febrero de 2017 Rigorrico planificó y coordinó el secuestro de una persona en Izabal. Sin embargo, la intervención de las fuerzas de seguridad evitó la consumación de ese hecho criminal. Es 2023 y ni las paredes del penal resguardadas por custodios detienen a Morales Barrientos, reportó Edwin Pitán. Un nuevo asalto fue reportado por la Asociación de Vecinos de Vistahermosa 2, quienes con cámaras de seguridad han recopilado evidencia de distintos hechos delincuenciales que se han perpetuado en este punto en los últimos meses. Este último hecho ocurrió el 22 de mayo a las 19:30 horas, cuando un vecino pasó a un supermercado a hacer sus compras. En ese momento los delincuentes aprovecharon para abrir su carro y robar una mochila que contenía objetos valiosos. Según las imágenes registradas por las cámaras de vigilancia, los ladrones se transportaron en una camioneta agrícola con placas particulares 089 CVH. Según señaló Sergio González, gerente de la Asociación de Vecinos, lo preocupante de esta situación es que el tránsito recurrente de peatones no ha sido impedido para los hurtos que lleven a cabo, y aseguró que las autoridades ya cuentan con las evidencias visuales, por lo que esperan que tomen acción, ya que estos hechos delincuenciales han sido registrados repetidamente en los últimos meses. Compañeros. Una cámara de vigilancia captó el momento en que 2 sujetos armados ingresan a un mini supermercado y robaron el producto de la venta del día, intimidando a los trabajadores con armas de fuego. Minutos después se dieron a la fuga con rumbo desconocido. El hecho ocurrió ayer en el kilómetro 113 de la ruta CA2 en Aldea Cocales, municipio de Patulul. Ahora piden ayuda para identificar a los sujetos y lograr sus capturas. En el video se observa cómo llegan a bordo de una motocicleta color rojo e ingresan al local. Segundos después cruzan el mostrador y roban el dinero para luego abordar su vehículo y huir. Todo lo que te mueve. Toyota Rush. Cuotas de 2.464 quetzales. Últimas unidades 2023. Cuero gratis. PBX 1705. Configno Star. Vamos a noticias internacionales. China apoyará los intereses fundamentales de Rusia. Eso afirmó su presidente Xi Jinping durante una reunión en Pekín con el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin. Este tipo de formulación, algo vaga, suele utilizarse en el marco de reuniones bilaterales con representantes rusos y de otros países, y en general hace referencia a la cuestión de la isla de Taiwán. El primer ministro ruso, el responsable más alto de Moscú, que visita el gigante asiático desde que empezó la invasión a Ucrania, también se reunió con su par chino Li Qiang. China es el primer socio comercial de Rusia y según las aduanas chinas, las transacciones entre ambos países alcanzaron en 2022 los 190.000 millones de dólares. El gobernador de estado de Florida, Ron DeSantis, anunció oficialmente este miércoles su candidatura a la nominación republicana para las elecciones presidenciales de 2024. Me postulo para presidente para liderar nuestro gran regreso estadounidense, escribió en su cuenta de Twitter junto a un video. La noticia llega minutos antes de que el político participe la noche de este miércoles en la plataforma de audio Twitter Spaces en una conversación con el magnate Elon Musk, donde se espera que anuncie su participación
participación en la carrera presidencial. La intención de DeSantis, de 44 años, de presentarse a las presidenciales lleva mucho tiempo sonando en los medios, que lo consideran como el principal rival del expresidente Donald Trump por la candidatura republicana. Ambos políticos competirán en las primarias para optar por la designación a ser el candidato por el Partido Republicano. Riña en el Parlamento de Bolivia. Legisladores del oficialismo y la oposición se enfrentaron en una sesión pública durante la presentación del informe del ministro de Gobierno sobre el encarcelamiento del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, principal figura de oposición en el país. Mientras defendía la legalidad de la detención, Eduardo del Castillo criticó a los parlamentarios de Creemos, el partido de Camacho, y los calificó de grupos radicales, ladrones y violentos que vinieron a robar la billetera del pueblo boliviano. Un grupo de parlamentarias de oposición mostró pancartas con mensajes como "con presos políticos no hay democracia", y en respuesta un puñado de legisladoras oficialistas se abalanzó sobre las opositoras para quitarles sus letreros. Una veintena de ellas intercambiaron bofetadas, puños y tirones de pelo por varios minutos, sin dejar lesiones de consideración en ambos bandos. Continúa la actividad del volcán Popocatépetl en México. El coloso seguía exhalando vapor de agua, gases y ceniza 3 días después de que las fumarolas obligaran a suspender temporalmente las operaciones en los 2 aeropuertos que sirven a la capital. También se han registrado 2 explosiones y temblores, una señal sísmica asociada al movimiento de fluidos al interior del volcán. El estado de Puebla, en el centro del país, es el más afectado por la caída de ceniza. El nivel de alerta se mantiene en amarillo fase 3, previo al rojo de alta peligrosidad, también dividido en 2 fases. El volcán incrementó su actividad el viernes con exhalaciones y explosiones moderadas, acompañadas de emisión de ceniza y fragmentos incandescentes en las cercanías del cráter. Las autoridades han preparado personal, equipos de evaluación y albergues ante una eventual emergencia. El régimen de Daniel Ortega anunció que liberará a más de 1,000 convictos bajo el régimen de convivencia familiar. Es la segunda excarcelación en lo que va del año. Organizaciones sociales temen que pueda haber un aumento de la delincuencia. Este fin de semana en Nicaragua, un total de 1,000 reos comunes serán liberados bajo la política del gobierno de Daniel Ortega llamada el perdón presidencial. El domingo 28 de mayo vamos a celebrar el Día de la Madre Nicaragüense con 1,000 hogares, 1,000 familias estén reunidas. Desde el año 2016 hasta la fecha, las autoridades nicaragüenses han liberado a más de 30,000 convictos. Para defensores de derechos humanos, la medida podría estar provocando inseguridad en el país. La situación de crisis económica provoca que mucha gente salga a delinquir. Y agregan 1,000 personas más a la calle, que muchos de estos se convertirán en reincidentes. Es evidente que esto trastoca la seguridad ciudadana. El especialista en temas de seguridad Javier Meléndez considera que, por ser una decisión política, los convictos podrían ser reclutados por el oficialismo para integrar los grupos civiles conocidos como parapolicías, que según organismos de derechos humanos han sido clave para la represión. Indudablemente es una estrategia de generar lealtad en un sector muy específico y por supuesto eso genera una situación de inseguridad brutal. De acuerdo con encuestas Sid Gallup, el 40% de los nicaragüenses ha sido víctima de asaltos en los últimos meses. Donaldo Hernández, Voz de América. Todo lo que te mueve. Toyota Rush. Cuotas de 2,464 quetzales. Últimas unidades 2023. Fuero gratis. PBX 1705. Configno está. Tenga el último adiós a Celso Girón, el estudiante que murió durante el denominado bautizo en el Instituto Técnico Industrial George Kirchsteiner en Mazatenango.
Ya estamos de regreso con más información. Celso Girón, el estudiante que murió durante el denominado bautizo en el Instituto Técnico Industrial George Kirchsteiner en Mazatenango, fue inhumado este miércoles en el cementerio local. Los padres de familia piden que este crimen no quede impune. La ilusión de graduarse del Instituto Técnico Industrial le costó la vida a Celso Girón, estudiante del cuarto bachillerato de herramientas y tornos. Hoy, entre lágrimas y dolor, su familia le dio el último adiós. Vecinos exigen a las autoridades que se castigue a los responsables. No puede ser que quede impune esto. Primero, ¿qué autoridades las que tenemos a cargo? Ayer en el INASIF dan una bendita información que realmente no es apta a lo que ha pasado. El niño realmente fue asesinado ahí en el Instituto Técnico Industrial. El INASIF brindó un informe donde se establece que la causa de muerte del menor es indeterminada. Familiares están en desacuerdo con el dictamen, ya que aseguran que Celso tenía golpes en el pecho. Mi hermano el mayor tuvo el valor de destaparlo y mi hermano dice que él tenía golpes en el pecho. Yo no puedo decir que yo lo vi porque no lo vi, pero él sí lo vio y él tenía golpes en el pecho. Entonces creo que es más que justificable que a él se lo provocaron. Estudiantes a condición de anonimato denunciaron que son víctimas de agresiones físicas y extorsión de parte de exalumnos que ingresan a bautizar y a pesar de que se han quejado con los docentes han sido ignorados. El director del centro educativo informó que ya se identificó a los responsables. Fueron 4 exalumnos, sabemos quiénes son, porque nosotros tenemos en archivo, tenemos los archivos de 2013, podemos decir que todavía están en Comisaría Auxiliar. Se proporcionó, no voy a dar más datos sobre esto porque está en proceso. Ante las constantes agresiones que sufren los estudiantes, varios padres de familia decidieron retirar a sus hijos de este centro educativo. Para Noticiero Guatevisión, Marvin Tunches. El cementerio general sigue siendo víctima de robos y ahora profanación de tumbas. En lo que va del año se han presentado 4 denuncias al Ministerio Público. Además, la falta de limpieza en algunas áreas es evidente. Esta es la nota que nos ha preparado Andrea Domínguez. Pedazos de féretro saliendo de la pared, cajones destruidos con huesos en su interior e incluso candados arrancados revelan la profanación de tumbas en un área de los nichos públicos del cementerio general, ubicado en la zona 3 de la capital, algo que nos obliga a usar mascarilla. Este lugar tiene junto al cementerio La Verbena y Las Tapias 24 millones de quetzales asignados y está a cargo del Ministerio de Salud, pero acá la delincuencia también gana terreno y se evidencia a lo largo de este camposanto. Algunos creen que las tumbas se abren por actos de brujería, otros que llevan años de laborar en el cementerio indican que estas profanaciones son para robar objetos de valor con el que se entierran a las personas. Una persona que vaya a la jada, que como hay gente que acostumbra llevarse el oro y todo en sus pertenencias, pero eso ya es entre los ¿cómo se llama? Los de las funerarias y los de aquí. Fíjate que va el entierro, lleva esto y eso y eso. Documentamos al menos 5 tumbas profanadas, 3 de ellas de niños. Esto no solo por el tamaño de las cajas, sino por los juguetes que hay en su interior. En el área de administración pedimos una postura a Rafael Chirispopol, quien tiene a su cargo este cementerio, pero fue el asesor jurídico quien al final brindó las declaraciones. Uno de los puntos es porque la extensión del mismo es demasiado amplia, ¿verdad? Obviamente también, como es sabido por la mayoría de la población, es de que nosotros no contamos con demasiado personal que preste seguridad para este cementerio. Por eso mismo en algunos periodos se dio mucho lo que eran las profanaciones. A partir del año pasado, a finales del año pasado, se reorganizó el Departamento de Seguridad con el objeto de que exista más contratación de elementos y pues se realice un mejor patrullaje dentro del mismo cementerio. Seguridad no pudimos observar, incluso mientras le llevábamos al punto donde estaban algunas profanaciones, quien reconoció que llevan ya 4 denuncias penales interpuestas. Lo que es hasta el mes de marzo se habían puesto 4 denuncias. En alguna denuncia yo recuerdo que sí habían como... Hacemos una pausa a la información rápidamente porque tenemos información de última hora. Nos trasladamos en este momento a la Corte de Constitucionalidad con Edwin Pitano, que se está llevando a cabo una conferencia de prensa por parte de Álvaro Arzú. Roberto Arzú, perdón, vamos contigo. Sacaron a Carlos Pineda
Muy buenas tardes, nos encontramos en la Corte de Constitucionalidad. En estos momentos, Roberto Arzú está brindando una conferencia de prensa, esto porque se vence el plazo para que el Tribunal Constitucional decida si aún puede correr o no en este proceso electoral. Escuchemos. De decirlo. Incluso ayer vimos algo increíble. La secretaria general del Partido Prosperidad Ciudadana se echa para atrás para ya no seguir luchando por sus candidatos, incluyendo a Carlos Pineda, para que pudiera ser inscrito y ganar esta batalla que nosotros venimos dando todo el tiempo. Yo no sé si la Asamblea de Prosperidad Ciudadana fue legal o ilegal. Aparentemente es ilegal. Pero lo que es increíble, y para que se den cuenta todos los guatemaltecos de la corrupción y lo cooptadas que están las cortes en Guatemala y todas las instituciones, si esas asambleas fueron ilegales, ¿cómo el Tribunal Supremo Electoral y el registrador de ciudadanos los inscribieron? ¿Cómo pueden inscribir a un partido político y sus candidatos siendo ilegales sus asambleas? Yo les voy a contar por qué sí. Porque ese era un partido político satélite de este sistema corrupto, que tiene 5 o 6 partidos más. Así de grande es el abanico de este sistema corrupto. Y bueno, ahora vemos cómo se traicionan entre sí y las deslealtades que existen en toda esta putrefacción del sistema político guatemalteco. Nosotros hemos hablado con la verdad siempre y hemos dicho de frente no solo las denuncias contra este sistema corrupto, sino que hemos sido claros del plan maquiavélico que tiene esta gente. Por tal razón, quisimos hacer aquí la conferencia de prensa un día antes de que resuelva la Corte de Constitucionalidad, porque le queremos hacer ver a los magistrados que no hay posibilidad. Acá no hay asambleas ilegales. Acá no hay falta de finiquitos, que aparte es ilegal lo que hicieron con estos candidatos, pero acá no tienen esa excusa. Acá estamos claros que el informe que pidieron, que por cierto, 5 días después de que nosotros apelamos acá, era la fecha límite para los magistrados de la Corte de Constitucionalidad de poder resolvernos. Se tomaron 5 días, hasta el último, para pedir más información al Tribunal Supremo Electoral para poder mejor fallar. Muy bien, lo pudieron haber pedido al día siguiente, pero se tardaron los 5 días. El Tribunal Supremo Electoral tenía de fecha límite 5 días para mandar una información que la podían mandar en 15 minutos. Y se tomaron los 5 días también. Y ahora, desde el día que recibieron la información acá en la CC, tenían 5 días para poder resolver finalmente. Y mañana se vencen los 5 días. O sea, nos llevan hasta el final. A 30 días de las elecciones, nosotros llevamos 60 días sin poder hacer campaña electoral, sin ser vencidos en cortes, y mañana con la fecha límite para poner nuestra foto y nuestro nombre en una papeleta. Eso no es democracia, eso es ilegal, eso es inmoral, eso es un fraude electoral. Y bueno, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, como se los dije el día de la vista pública, hoy ustedes son el último eslabón de todo este proceso, de este sistema
Y ustedes tienen la gran oportunidad de decidir en su futuro de qué lado quieren estar de la historia. Si quieren estar del lado del sistema y de la corrupción, porque la historia no los va a olvidar, o si quieren ser los que finalmente hicieron algo para ponerle un alto ya a este fraude electoral, a esta ilegitimidad de las elecciones. Yo estoy cansado, de verdad que sí, de estar todos los días en esta lucha. Pero seguimos, no por nosotros, seguimos por ustedes, por todos los guatemaltecos, por su libertad, porque Guatemala no caiga en una tiranía y una dictadura finalmente. Porque somos los últimos que quedamos para que eso suceda, para que eso se dé. Y asumiendo ese compromiso y esa responsabilidad, no pensamos dar un paso para atrás. Sea cual sea la resolución de mañana, y repito, no existe una sola excusa, una. Y esa resolución de mañana de los magistrados la van a ver todos los guatemaltecos. No existe una, acá está todo. No hay posibilidad. No hay. Pero pase lo que pase mañana, nosotros estaremos listos para tomar las decisiones y finalmente aniquilar. Bueno, así como lo escuchó, le estaremos ampliando esta información en la emisión estelar con María Luisa Gómez y Alberto Toro. Gracias, Edwin, por la información. Y bueno, retomamos la información porque el Cementerio General sigue siendo víctima de robos y ahora profanación de tumbas, como ya le comentábamos. En lo que va del año se han presentado 4 denuncias al Ministerio Público. Además, la falta de limpieza en algunas áreas es evidente. Esta es la nota que nos preparó Andrea Domínguez. Pedazos de féretro saliendo de la pared, cajones destruidos con huesos en su interior e incluso candados arrancados revelan la profanación de tumbas en un área de los nichos públicos del Cementerio General, ubicado en la zona 3 de la capital, algo que nos obliga a usar mascarilla. Este lugar tiene junto al Cementerio La Verbena y Las Tapias 24 millones de quetzales asignados y está a cargo del Ministerio de Salud, pero acá la delincuencia también gana terreno y se evidencia a lo largo de este camposanto. Algunos creen que las tumbas se abren por actos de brujería, otros que llevan años de laborar en el cementerio indican que estas profanaciones son para robar objetos de valor con el que se entierran a las personas. Una persona que vaya a la jada, que como hay gente que acostumbra llevarse el oro y todo en sus pertenencias, pero eso sí es entre los ¿cómo se llama? Los de las funerarias y los de aquí. Fíjate que va entierro, lleva esto y eso y eso. Documentamos al menos 5 tumbas profanadas, 3 de ellas de niños. Esto no solo por el tamaño de las cajas, sino por los juguetes que hay en su interior. En el área de administración pedimos una postura a Rafael Chiris Popol, quien tiene a su cargo este cementerio, pero fue el asesor jurídico quien al final brindó las declaraciones. Uno de los puntos es porque la extensión del mismo es demasiado amplia, ¿verdad? Obviamente también, como es sabido por la mayoría de la población, es de que nosotros no contamos con demasiado personal que preste seguridad para este cementerio. Por eso mismo en algunos periodos se dio mucho lo que eran las profanaciones. A partir del año pasado, a finales del año pasado, se reorganizó el Departamento de Seguridad con el objeto de que exista más contratación de elementos y pues se realice un mejor patrullaje dentro del mismo cementerio. Seguridad no pudimos observar, incluso mientras le llevábamos al punto donde estaban algunas profanaciones, quien reconoció que llevan ya 4 denuncias penales interpuestas. Lo que es hasta el mes de marzo se habían puesto 4 denuncias. En alguna denuncia yo recuerdo que sí habían como 5 profanaciones de nichos distintos, ¿verdad? El barranco que día a día sigue colocando en riesgo de deslave los nichos también es el basurero de este y se pueden observar restos de féretros. La primera inhumación en el Cementerio General se realizó el 2 de julio de 1881. Sin embargo, el deterioro ahora es evidente. Hay incluso pintas de maras.
Recorriendo el resto de mausoleos, no solo se observa destrucción de cristales, también hay puertas forzadas, y allí no solo se ha destruido lo que había en el interior como floreros o lápidas, también han sido robados estos objetos. Habían colgantes de bronce, ya todos desaparecieron. En Noticiero Guatevisión y Prensa Libre hemos logrado documentar cómo algunos de estos mausoleos básicamente se están convirtiendo en las bodegas de aquellos que se dedican a limpiar o cuidar el propio cementerio. Las personas que vienen y ocupan los mausoleos son trabajadores independientes, ¿verdad? Entonces a ellos ya se les ha pedido la autorización que ellos nos presenten la autorización de los propietarios de dichos mausoleos, donde a ellos se les asigna o se les da viabilidad para que ellos puedan usar los mismos como de bodegas. En algunas ocasiones ya han presentado, varios trabajadores nos han presentado el permiso de las personas, y en el caso de los que no nos presentan los permisos, pues nosotros procedemos a desalojar el área, ¿eh? En este lugar, los únicos testigos del dolor, el pasar del tiempo e incluso de estos hechos delictivos parecieran ser los zopilotes, quienes tienen sus nidos cerca de las tumbas profanadas, algo que ha llevado a algunas familias a colocar rejas en las galerías buscando custodiar la última morada de sus seres amados. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Andrea Domínguez. Continúan los problemas del agua en la ciudad de Guatemala, un tema preocupante para los vecinos, quienes pasan horas sin este vital recurso. Esta mañana Fátima Herrera conversó con algunos vecinos y esta es la información. Aquí en la zona 21 nos movilizamos. Estamos buscando al que no da la cara, al que se esconde, al que falló y que no cumplió. Aquí estamos en la calle esperándolo. Repudiamos totalmente a Quiñones en zona 21. Este lunes en redes sociales circularon videos de una visita realizada por el alcalde Ricardo Quiñones en la zona 21 capitalina, ante lo cual vecinos de distintos sectores manifestaron su descontento por la falta de agua. Siempre por redes sociales nos hacen saber cuando el agua se va a ir. Incluso ahorita nos pasaron avisando que va a estar irregular estos días. Teníamos un horario de 4 de la mañana a 4 de la tarde, pero últimamente ya no sabemos de qué horario tenemos. Cuando sentimos nos la quitan, a veces nos la dejan todo el día y así estamos. Agarramos lo necesario para tener para el baño, para cocinar, y lo demás, pues cuando llega, ¿verdad? Aprovechar a hacer las cosas. ¿Es un tema de escasez o de falta de voluntad? Según los vecinos, en los horarios que reciben este servicio, el agua es abundante. Que nos dejen el servicio a como lo teníamos las 24 horas, porque agua hay, porque nos damos cuenta que cuando nos la dejan hay gran fuerza. Entonces no es como dicen que no tengamos agua. Además, el agua potable es un recurso vital para las buenas prácticas de higiene, la prevención de enfermedades y un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas en 2010. Entonces, ¿es normal restringir este derecho a un horario? ¿Qué se puede hacer para garantizar el abastecimiento continuo del agua en la ciudad de Guatemala? Estas son preguntas que quedan sin respuesta por parte de las autoridades. Aunque se ha buscado la comunicación en repetidas ocasiones, al cierre de esta nota no se ha recibido la postura de Empagua. Con imágenes de María José Bonilla para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. En otros temas, la Municipalidad de Santa Catarina Ixtahuacán en Sololá denunció esta tarde que se reactivó el conflicto con sus vecinos de Nahualá. De acuerdo con la información, hay un muerto, 3 personas heridas de bala y 3 más están desaparecidas. La Municipalidad de Santa Catarina Ixtahuacán informó esta tarde que se reactivó el conflicto con sus vecinos de Nahualá y en una conferencia de prensa detallaron que sujetos armados atacaron desde Nahualá a la comunidad de Chirijosh. El ataque dejó por lo menos un muerto, hay heridos y personas desaparecidas. El día 22 de mayo del presente año 2023, a las 5 de la mañana, se inició el ataque hacia los pobladores de la aldea Chirijosh. Producto de ese ataque fueron heridos 3 personas, con los nombres de Antonio Tambiz Chocor, Antonia Carrillo Soc y Francisco Celestino Tambiz Catinac, todos mayores de edad. En horas de la tarde del mismo día y fecha, fueron secuestrados 3 personas en el lugar denominado Choop del caserío Pacamán. Los responsables de estos hechos fueron los cantones de Nahualá, Pachité, Pachipac, Chicuir y Churcajá. El día ayer, 23 de mayo, el ataque continúa en contra de los pobladores de la aldea Chirijosh, donde el señor ciego Brian Marroquín Cotí, de 20 años de edad, fue alcanzado con un proyectil de arma de fuego de alto calibre y fallece.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres informó que se dio paso al invierno de forma oficial con 2 preocupaciones por el fenómeno del Niño. Se proyecta menos agua y periodos cortos con alta precipitación pluvial. Según el boletín del INSIBUME, el periodo de invierno ya está establecido en el territorio. Sin embargo, por el fenómeno del Niño, habrá sequías en algunas partes del departamento. El tema preocupa por los daños en el corredor seco, pues esto agravaría la inseguridad alimentaria. Por otro lado, el temor de deslizamientos y comunidades aisladas es latente. Tenemos que mencionar también de que el pronóstico del INSIBUME para este año vamos a tener la incidencia de los efectos del Niño. Eso quiere decir de que las lluvias van a bajar en relación a los años anteriores, pero obviamente vamos a tener cierta cantidad de lluvias en algunos sectores del departamento de Huehuetenango. El funcionario explica que ya trabajan en sistemas de alerta temprana, una herramienta que permitiría reducir el impacto ya sea de un fenómeno por sequía o por extensas lluvias. Sistemas de construcción, nosotros pues estamos haciendo las evaluaciones también en el tema de la norma de reducción de desastres número 2, con el tema de señalizaciones, y como son rutas de evacuación que deben de tener ya las estructuras de uso público que se están construyendo, y eso pues nos ve más fortalecidos a nosotros como población. El departamento es altamente vulnerable a desastres naturales. En cada invierno surgen emergencias en la mayoría de municipios, por lo que se intensifican acciones preventivas y de organización comunitaria para el funcionamiento de las coordinadoras locales para la reducción de desastres. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Abogados de Carlos Pineda buscan que se postergue el inicio de impresión de papeletas hasta que se resuelva el tema de su candidatura. Volvemos con Decisión Libre. Estamos de vuelta y vamos a tema electoral porque este día los abogados del político Carlos Pineda, a quien se le suspendió su candidatura a la presidencia del país, presentaron un amparo en la Corte Suprema de Justicia en búsqueda de que el Tribunal Supremo Electoral no pueda iniciar este jueves con la impresión de papeletas en las cuales no aparecerán los postulados por el Partido Prosperidad Ciudadana, a quienes se les dejó sin efecto su participación por un amparo provisional otorgado por una sala por supuestas inconsistencias en la realización de una asamblea realizada en noviembre pasado. El Tribunal Supremo Electoral señaló hace algunos días que iniciará la impresión de papeletas este 25 de mayo como fecha límite que otorgaron las imprentas para que se trasladaran los diseños e iniciar con la impresión, ya que restará un mes para las votaciones. Hoy presenta una acción de amparo contra el Tribunal Supremo Electoral y le reprocha la amenaza cierta y determinada de que efectivamente se ordene y se ejecute la impresión de las papeletas electorales, sin que antes se hayan resuelto 4 recursos que ha presentado, 3 ante la Honorable Corte de Constitucionalidad, siendo una apelación y 2 recursos en queja, con base en los cuales él está solicitando que se revoque un amparo provisional. El Ministerio de Gobernación, a través del ministro David Napoleón Barrientos Girón, informó que se autorizaron 16 agentes de la Policía Nacional Civil para que le den protección a Carlos Pineda, candidato presidencial del Partido Prosperidad Ciudadana. Según Barrientos, Pineda hizo una solicitud por escrito a la Policía Nacional Civil para que se le otorgara un esquema de seguridad. Agregó que el Ministerio Público también había recomendado otorgarle a Pineda un esquema de seguridad y que la Unidad Especializada de Protección a Personalidades hizo el análisis del riesgo, el cual determinó que sí era pertinente otorgarle la seguridad a Pineda. Afirmó que el esquema de seguridad está listo para que a partir de este 24 de mayo se presente ante el candidato Carlos Pineda, pero será él quien decida si lo acepta. Es un peligro, por eso es que los empresarios no se quieren meter a política. Sus padres fueron presidentes, estuvieron involucrados. Luego de la Secretaría General del Partido Prosperidad Ciudadana decidiera en apelar en la Corte de Constitucionalidad, únicamente ha quedado un recurso presentado por el político Carlos Pineda. Sin embargo, el tema de la legitimación para reclamar por una asamblea del partido en la que no fue parte generan incertidumbre sobre lo que se pueda resolver.
La legitimación en las normas guatemaltecas es una facultad que tienen determinadas partes para plantear acciones y recursos legales. En el pasado las Cortes ya han rechazado amparos por falta de esta facultad, como ocurrió en febrero pasado con el político Roberto Arzú, luego de que se le revocara su inscripción y la Corte Suprema de Justicia resolvió de esa forma varias acciones legales por considerar que carecía de legitimación activa, ya que era un hecho que únicamente podría alegar el partido político. Hoy un caso similar vuelve a las Cortes, el de Carlos Pineda. El pasado sábado, tras suspenderse su candidatura, presentó una apelación y 2 recursos en queja. Sin embargo, el partido Prosperidad Ciudadana retiró el martes su apelación ante la Corte de Constitucionalidad, dejando solo a Pineda. Con esto sale a discusión si Pineda tiene la legitimación en el tema, considerando que la candidatura quedó sin efecto como daño colateral y quien es directamente el interesado es el partido político. Sin embargo, los abogados de Pineda dan la siguiente explicación. Hay algo muy importante que resuelve este tema. Dentro de los últimos fallos que ha dictado la Honorable Corte de Constitucionalidad mediante autos, ha indicado que cuando el representante legal de un partido político no impugna, cualquier candidato en calidad de tercero interesado puede promover las acciones legales que estime pertinentes en defensa del ejercicio de su derecho político a ser electo. Es decir, que en ese sentido los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad han asentado un buen precedente constitucional. El martes la Corte de Constitucionalidad unificó los expedientes por este caso. Sin embargo, tras el desistimiento, la Corte aceptó la renuncia de la apelación y ahora solo tiene pendiente el recurso de Pineda y de otros postulantes del partido. Con imágenes de Roberto López, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. La Junta Electoral Departamental de Chimaltenango se encuentra en la fase de conformar las juntas receptoras de votos. Los detalles a continuación. La Junta Electoral Departamental de Chimaltenango avanza en la fase de conformar y juramentar las juntas receptoras de votos para los 16 municipios. Para ello, aún se está recibiendo la papelería de los ciudadanos voluntarios que serán los responsables de la recepción, escrutinio y cómputo de los votos. Actualmente se está llevando la tarea de poder conformar esos expedientes, poder analizar cada uno de los perfiles para ya poder definir los puestos que van a ocupar en las mesas receptoras de votos. En Chimaltenango se tiene el dato oficial de 118 centros de votación y 922 juntas receptoras para las 351.057 personas empadronadas. San Martín, Jilotepeque, Tecpan, Guatemala y la cabecera departamental son los municipios con el mayor número de votantes a nivel departamento. Siendo el municipio de Chimaltenango el que más mesas receptoras de votos tiene, siendo un total de 151, ellos van a tener 57.726 empadronados, siendo el municipio de San Martín, Jilotepeque con 109 juntas receptoras de votos, ellos van a tener 41.283 personas empadronadas, y el municipio de Tecpan, Guatemala tiene 107 juntas receptoras de votos, van a tener 41.073 empadronados. Según las autoridades, en cuanto estén conformadas las juntas receptoras, se procederá a realizar la juramentación y capacitación de las mismas. Reportó para Noticiero Guatevisión, Emi Sánchez. Afectados por la discriminación, personas con capacidades especiales se ven afectados porque carecen de oportunidades para trabajar en Escuintla. Ya estamos de regreso. Personas con capacidades especiales se ven afectados porque carecen de oportunidades para ser autosuficientes. Debido a ello, buena parte subsisten de limosnas y esperan que quienes se postulan a cargos populares hagan algo en favor de este grupo de la población. Quienes también se ven afectados son personas de la tercera edad, quienes piden una oportunidad para ganar el sustento diario, ya que ni con los programas del adulto mayor salen favorecidos. Para una persona con discapacidad es mendigar, es pedir, porque no hay oportunidades, por ejemplo, de las empresas, que las empresas puedan abrir las puertas para las personas con discapacidad, porque el hecho de que estemos en una silla de ruedas o que demos ceguera a través de un accidente o nazca así, no quiere decir que las personas con discapacidad no podamos trabajar. Por ejemplo, le quiero decir, en la ONG que estamos trabajando en Siquinalá, es una ONG que le estamos dando a las personas con discapacidad educación, por ejemplo, internet gratuito. Le estamos trayendo carpintería, computación, y quiero decirle que muy pronto vamos a empezar un curso de inglés en Siquinalá. Se estima que tan solo en el departamento de Escuintla hay más de 15,000 personas que tienen algún tipo de capacidad diferente.
y aunque hay leyes que fueron promovidas para el beneficio de este grupo de la población, en la práctica no se aplica. Nos contamos con la ley 135-96, que es una ley que ampara y apoya a las personas con discapacidad. Contamos con la Convención Internacional de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, pero desafortunadamente nuestras autoridades hacen caso omiso de esta ley, porque no tenemos el apoyo como nosotros sinceramente lo merecemos. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Asesoría, apoyo, asistencia 24/7. Hoy celebramos 19 años de brindarte un servicio clase A. CFS Corredores de Seguros. Presenta. Es momento de conocer lo que nuestros televidentes nos han compartido a través de WhatsApp. Recuerde que usted también puede enviarnos sus mensajes o denuncias para Guate Reporta al 4003-3859. Damos paso al video que recibimos de Misco y se trata de imágenes que muestran a un motorista que transporta lo que parece ser el bumper de un vehículo. La maniobra fue calificada como un acto temerario de parte del piloto, pues representa un riesgo para los automovilistas que transitaban en la calzada Roosevelt. El video fue grabado el martes último. En el caserío Chuatzitze-Patzún, Chimaltenango, se registró un accidente de tránsito que dejó una persona lesionada. Se trata de un vehículo liviano y un cisterna. Este último terminó volcado sobre la carretera y los bomberos municipales departamentales atendieron la emergencia y brindaron atención prehospitalaria a los dos pilotos. En CFS, los 19 años los celebramos de manera distinta. Este año expandimos nuestro servicio clase A de asesoría, apoyo y asistencia. CFS, Corredores de Seguros. Presentó. El mundo de la música está de luto. Este día se dio a conocer el fallecimiento de la cantante Tina Turner a los 83 años, luego de una larga batalla contra el cáncer. Ya volvemos. Y de esta manera ponemos punto y final a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Gracias por habernos acompañado. Recuerde, mañana más noticias a las 6 de la tarde, así que los esperamos. Nos despedimos con estas impresionantes imágenes. Una brillante aurora boreal de color verde en Alaska sirvió como telón de fondo para deslumbrar a los presentes con tan hermoso paisaje que fue captado en video y compartido en redes sociales. Las imágenes fueron compartidas en la página de YouTube de Storyful. Mi nombre es Pamela Valdés, que tenga la mejor de las noches. That's pretty cool. Yep, rolling. That's pretty